Todo el mundo está hablando de la repentina caída del Silicon Valley Bank, uno de los mayores colapsos bancarios en la historia de los Estados Unidos. Tan grave que se compara con la crisis del 2008 o los mismos indicadores negativos que se vivieron en plena pandemia del COVID-19. Hasta se teme hoy por hoy que haya una nueva crisis financiera mundial. Pero empecemos por saber qué es el SVB, el Silicon Valley Bank, que fue fundado en 1983. Se convirtió en el banco favorito de todo el sector tecnológico estadounidense y se especializó en atender a empresas emergentes y a las firmas de capital de riesgo que las financian. Se convirtió también en el banco preferido durante la pandemia del COVID. Sus activos se triplicaron gracias a todo el dinero que las tecnológicas depositaban en sus cuentas y llegó a ser el 16º mayor banco comercial de Estados Unidos con unos 175.000 millones de dólares en solo depósitos. ¿Pero qué pasó si era tan sólido? Pues en el derrumbe del Silicon Valley Bank influyeron numerosos factores, pero su origen estuvo sobre todo en una apuesta por parte de la entidad que se vio afectada por la rápida subida de los tipos de interés decidida por la Reserva Federal, la Fed de Estados Unidos. Esto fue para contener la inflación. El banco, al igual que muchos de sus competidores, invirtió en los últimos años miles de millones de dólares en bonos a largo plazo, aprovechando obviamente los bajos precios del dinero. Esa apuesta, habitualmente considerada pues por los financieros como algo muy seguro, se fue complicando con la subida de los tipos de interés que hizo caer el precio de esos productos de deuda pública frente a otras entidades que estaban en posición de esperar el vencimiento de esos bonos. El Silicon Valley Bank tuvo que vender entonces la semana pasada miles de millones de dólares con pérdidas para poder obtener liquidez, con lo que atender las retiradas de dinero de sus clientes, en su mayoría de empresas tecnológicas que habían visto caer los ingresos o empresas emergentes a las que se habían cortado la financiación y que ahora tenían que tirar del efectivo que habían acumulado. Es decir, para poder compensar todo lo que estaban perdiendo, vendieron capital y automáticamente les tocó mirar a ver de dónde sacaban la plata. Y llegó el pánico. En vez de ayudar a equilibrar sus cuentas, el movimiento del Silicon Valley Bank asustó a los mercados y a los clientes que corrieron rápidamente a retirar su dinero, en especial después de que varias grandes firmas de capital de riesgo, incluida la que dirige el influyente magnate Peter Thiel, recomendaran a sus compañías sacar sus fondos del banco. ¿Por qué? Porque era un riesgo. Con una base de clientes poco diversificada, muy interconectada por las tecnologías, la entidad sufrió una huida bancaria vertiginosa el pasado viernes, que forzó a los reguladores a intervenir y a cerrar el banco para limitar los daños, muy parecido a lo que pasó en el Corralito en Argentina. El pánico se extendió a otras firmas y para el pasado domingo ya se había llevado también por delante al Signature Bank, con sede en Nueva York, y que en los últimos años había hecho una importante apuesta por el sector de las criptomonedas. Y ahí sigue el rollo. Ante todo el pánico, la respuesta de las autoridades. Tras hacerse con el control del Silicon Valley Bank el viernes y ya sin éxito la venta de otros bancos, los reguladores estadounidenses optaron entonces por garantizar todos los depósitos de ambas entidades más allá del límite estándar de $250,000 por cliente, con el fin de contener el pánico, que no salieran corriendo y permitir que las empresas afectadas siguieran operando. Además, anunciaron un programa de emergencia para ofrecer liquidez a otros bancos con grandes cantidades invertidas en bonos y evitar que tengan que deshacerse de ellos con pérdidas, como le ocurrió al Silicon Valley Bank. Es decir, que tuvieran que vender algunas propiedades a mucho menor precio para no perder tantos dólares. Pero ¿va a haber o no va a haber rescate? Pues la intervención de las autoridades ha generado un fuerte debate allí en los Estados Unidos sobre si esto constituye o no un nuevo rescate a la banca, como ocurrió en la crisis del 2008. La Casa Blanca ha insistido hasta ahora en que el dinero que se va a usar para garantizar los depósitos va a provenir de un fondo de garantías al que contribuyen los bancos de Estados Unidos y no estará financiado solamente con el dinero de los contribuyentes. Además, Joe Biden, el presidente, dejó claro que los gestores responsables de esta crisis perderán sus puestos y que los inversores en estas entidades no estarán protegidos. Además, aseguró que el dinero de todas las personas que están allí en esos bancos está asegurado. ¿Y ahora qué? Pues el desplome del Silicon Valley Bank hizo que las acciones de la banca cayeran prácticamente en todo el mundo y que la cotización de varios bancos regionales norteamericanos también se hundiese, disparando los temores a que pudiesen terminar también por derrumbarse. Y la caída del Silicon Valley Bank ha traído a la memoria muchos de esos nombres como los Bear Stearns, el Lehman Brothers, cuyo colapso dio
pie a la crisis financiera del 2008 y a la gran recesión que marcó la economía durante todos los años siguientes después del 2008. Pues bien, esto no es el 2008, dijo la Casa Blanca, y ahora gran parte de la atención se traslada de nuevo a la Reserva Federal y a otros bancos centrales, no solamente en Sudamérica, sino también en Europa, que deben ir muy fino para seguir tratando de contener el alza de los precios, la inflación, y a la vez evitar que sus medidas generen nuevos problemas y otro, Silicon Valley Bank, es decir, un cierre de un banco tan importante.